Ok, estamos con Andrés Durán de el más hermoso programa de la vida con el que todos crecimos. Y acabamos de ver a Ira acá en la ciudad de Nueva York. El Expreso del Rock. Del Expreso del Rock. Bienvenido a Fuera de Contexto, yo soy H, un saludo. Bueno, H, tienes, digamos, un magnetismo rockero en poderme tener a mí en este momento en tus pantallas, porque hace 2 horas me bajé del avión y yo pensaba llegar al hotel y tomar fuerzas porque mañana tengo un itinerario bastante intenso. Y no, estoy aquí contigo, H, qué rocking, qué buena onda. Bueno, ¿qué opinas de lo que acaba de pasar acá con el punk local? No, pues yo quería llegar más temprano. ¿Por qué? Porque Mad Cat, que fue uno de los actos iniciales hoy, me invitó. Estamos en The Kingston, este toque fue maravilloso. Estamos todos juntos y es una energía increíble. Yo soy Mad Cat Energía. Vale, talk to me. Pero tristemente el vuelo llegaba como a las 10 de la noche, entonces muy amablemente Toma Bella, que está residiendo aquí en la ciudad de New York, me recogió del aeropuerto y me trajo a este lugar. Y cuando llegué justo estaba finalizando el penúltimo grupo y entramos a ver a Ira, espectacular. Tuve la ocasión de poder transmitir algo y eso me hace muy feliz porque no pensaba que eso fuera a ocurrir. ¡Qué concierto tan hijo de puta! Ir a Nueva York, gonorrea. Esta fue la banda anterior. Andrés Durán. Sí, Ya nos conocíamos. Ya tengo saludos, tengo los integrantes y todo, ya la tarea está ¡Ey! hecha. Saludos para Donay, para todos, el parche hijo de puta. Ir a Nueva York, Skunk Crew, gonorrea, qué concierto tan hijo de puta. Eso fue muy bueno, lo que acabamos de ir en Nueva York. Get down, rock and roll. Y sin drogas. Me encanta Es eso. lo mejor de todo. Las generaciones van relevando, ¿no? Y meten energía, todo eso, me encanta. El tiempo pasa corriendo y uno se da cuenta de eso, ¿no? Que nunca muere, ¿no? Y es difícil la gente que es tan estúpida que dice que el rock va a morir o está muerto, pero yo personalmente... O que agoniza. La mano, los latinos, hijo de puta. Aguante Latinoamérica, hijo de puta. Ayúdenme. Barrio latino de frente al poder. Barrio latino de frente al poder. Barrio latino de frente al poder. Barrio latino.
¡Qué chimba, hijo de puta! Nosotros fuimos de Scam Crew, una chimba para todos ustedes. Pereira, un honor para nosotros abrir a una banda legendaria desde Medellín, hijo de puta, en Nueva York, la mejor banda de punk de Colombia, hijo de puta. Thank you so much. See you next show. Hardcore Disco presente. Ira en la casa, hijo de puta. Epa. Haz un conteo desde el año 90, se llama el Top 25 Metal Detector. Y por ejemplo, en el mes de mayo del 2023, 15 estrenos. O sea, eso parece una vitrina de estrenos, sin un conteo. Yo tengo un sello, mi sello es AA Records y estuve tanteando lo que son los sellos locales colombianos. El black metal se mueve, funciona de una manera increíble, exportamos a Europa, exportamos a todo lado, el metal colombiano suena y el punk también. En este momento hay una banda de punk que arranca el 22, una gira por Europa, un mes. Van a tocar hasta en Bosnia, ¿Cómo se llama? Primer régimen. Bosnia y ¿Tú sabes Herzegovina. ¿Tú sabes cuál fue el primer single que se lanzó de metal en Bogotá en la historia? Quiero que me recuerdes. Neurosis, Verdun, 1916, bajo mi sello Jorge disquero, Mackenzie. bajo mi sello disquero Jorge. Talisman Music. Jorge Entonces me Mackenzie. encanta, no solo ellos, estuvo Killcrop, estuvo La Pestilencia, estuvo Agony. O sea, hicimos la tarea un poco bien para que tú tengas esta herencia. Me encanta saber que no perdí el tiempo en 1993, cuando invertimos como 15 millones y yo pensé que debía haberlos invertido en una sala para mi casa y un televisor. Pero bueno, algo quedó, miren. Ace la tiene, Ace lo tiene. Héctor Buitrago me llamó, me dijo, tú tienes que distribuir la muerte porque eres Talisman Music, eres el duro. No, yo en esa época trabajaba en Sony Music, trabajé 5 años en Sony Music, que era el sello más importante en Colombia de todos los sellos. Algo aprendí, pero ¿sabes qué más aprendí? Que hay que apoyar a estos muchachos. Estamos en un país donde Caracol, RCN han tenido engañados al país 20, 30 años, en donde pueden llegar Dream Theater, que han estado en el Berklee College y vale 3 veces lo que es la Universidad de los Andes y no los promocionan Estos hijos de de políticos. hace tantos años y nos tienen totalmente marginados. ¿Sí sabe lo que es el dial del FM? Donde uno coge las emisoras, podría ser el triple, yo podría tener 3 emisoras. Pues en este momento cuento con 12.000 discos en discos, en vinilos. Podría tener 3 emisoras y no, tienen manipulado eso y no lo puedo hacer. Y quisiera dar más cultura. Llevo 33 años haciéndolo y no ha sido suficiente. Pero tú, con tus hazañas acá y lo que me cuentas, lo que has hecho con el grupo de punk en Europa, me hace sentir un poco mejor. Porque la lucha ha sido fuerte, ha sido dura y más allá del arte vale mierda. Entonces me siento feliz de que esté pasando algo y lo que acabamos de ver acá. Marcelo, buenas noches. ¿Qué pasa que vinieron? Muchas gracias. Mucha gente es muy amable con nosotros. Gracias a Paul por organizar este evento, a Pablo por todo su trabajo. Muchas gracias a la clica por ayudarnos. Un video. Gracias a Camila, a Johnny, a Dani, Johnny, I love you, a Rodri, porque siempre nos tienen aquí en sus casas y se incomodan por nosotros. Muchas gracias. Acá está el parche de la casa. Catato. Open. Banda, grupo.
lo que estábamos hablando con mis amigos Tom, con Alejandro Jaramillo, mis amigos, que hace 30 años pasó esto y estamos hasta ahora recibiendo los frutos de todo esto, porque en el momento se vivió y tenía sus frutos, ¿no? Porque estábamos ahí en la jugada, pero ahora han pasado 30 años, hermano, y mira a los muchachos ahí, está lleno de gente total. Y sudados todos. Todo el mundo está sudando. En algún momento tuve la oportunidad de entrevistar a nuestro amigo Elkin Ramírez, que en paz descanse, y nos dijo, nunca desistan de sus sueños, porque cuando yo empecé éramos 20, 30, 40 bandas en Medellín y se fueron quedando todas y llegó a un punto donde era Kraken, eran otras pocas de Medellín, pero nunca desistieron del sueño. Un consejo para los que están llegando. Pero primero voy a hablar de mi amigo Elkin. Claro que sí. Desafortunadamente o afortunadamente, cuando eso explotó en Colombia, yo vivía en la ciudad de Los Ángeles, entonces me llegaron los ecos allá. ¿Y sabes por qué me fui a Los Ángeles? Que no pasaba nada en Colombia, era un oscurantismo terrible. Y cuando descubrí que un disco como Kraken 1 estaba a la talla de los Scorpions, a la talla de Quiet Riot, a la talla, bueno, no de Ángeles nadie, de pronto Toma Bella. Ya grábalo. Saluda a Tom. ¡Ey! Era muy satisfactorio darse uno cuenta de todas esas cosas. Bueno, ahora sí la pregunto porque a mí se me hizo olvidar la pregunta. ¿Cómo ves el metal local en este momento? ¿En Colombia? En Europa. Ah, no. O sea, estamos exportando como en el mundo de verdad, digamos. En el mundo de verdad están pasando muchas cosas. Me encanta ver que, por ejemplo, desde Alemania, un sello como Yagu Macuac, de Diego Cruz, que es de Soacha, del grupo Misticia, ha lanzado como 10 referencias de metal, ¿sabías? Mitad del Morten, Tenemos a Rata Mutante, los hermanos Grind, Cuéntate de los hermanos Grind. Internal Suffering. Bueno, o sea, estamos hablando de grandes ligas y gente que ha estado mucho tiempo poniendo en esto. Yo pienso que... Pero estamos hablando solo de uno, ¿no? Si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, están pasando cosas en Austin, Texas, con Headcrusher, están pasando cosas en Los Ángeles también, con agrupaciones que están tratando de rasgar lo que quedó del Hollywood Street. No, mentira. No, ahora no. Los Ángeles ha cambiado. Ahora el rock está, tú sabes, por el lado de Pomona, de Indio, todos los festivales que están ocurriendo, ¿no? Pero yo pienso que, o sea, hay que rescatar cosas como las que hace la gente de Medellín. Un sello que yo amo y que me cae muy bien, Rata Mutante Records, heavy metal, heavy speed metal. Esos manes fueron la canción del año en el barco. ¿También tuvieron metal? Estuve hace 3 meses. Con Esteban. Pero ellos no estaban ahí, estaba Headcrusher, estaba Aislander. No, la canción del año en... Bueno, vamos a hablar una vez, espérate una vez. Esteban Mejía de Revenge fueron la canción del año en el barco de ese año. Ah, ahora sí, claro, Sí, qué bueno, qué bien. Y la canción se llama Heavy Metal Friends. Qué bien,
bien, a lo Annihilator con Sí, The Heavy Metal Army of Friends. One. Los manes estaban sonando y tan en un man de los importantes del pasillo dijo, ¿qué banda es esta? No, es Revenge. ¿De dónde? De Colombia, de Colombia. Es que ese festival se presta para ello, ¿sabes? ¿Has ido? ¿Al 70,000? No, yo no he podido, Bueno, es que tienes que ir. yo soy ilegal. No, tienes que ir. Es una experiencia de vida, ¿sabes por qué? Porque es un filtro, ¿sí me entiendes? Es un filtro para gente, esta crema de la crema. Entonces, digamos que yo no soy Andrés Durán, digamos que yo soy Jacinto Arango, y que de pronto me gusta Blind Guardian, ¿sí me entiendes? Muchísimo. Y el otro año Entonces, habla en Guardian. Yo sé, por eso te lo estoy diciendo, estoy mal parido. Bueno, en fin. No, es que es muy difícil. Bueno, porque escucha. es que Entonces, de pronto tú no eres de los medios, sino eres Jacinto Arango. yo no soy de los medios, por eso estamos grabando esto. No, te estoy diciendo, ¿no? Como yo no soy Andrés Durán, 33 años echemos a la basura, sino soy Jacinto Arango. Si llego al 70,000 y me gusta Blind Guardian, tengo 5 días, New York. 5 oportunidades para verlo. Bienvenidos a Nueva York. 5 oportunidades para hablar con los de Blind Guardian, ya sea en la piscina, en un concierto, después de él, no hay problema. Hay 2 veces para verlo. O sea, es otra cosa. No es el festival de Caice Guerriala y que está Para separado. escoger a Andrés Durán y decirle, marica, se va a ir, weón, los mismos tipos. No, nunca hago eso. Siempre están unidos con la gente. O sea, no es que están en camerinos escondidos, no, eso no ocurre. Una persona como tú, Ace, y con lo que estás haciendo con Mira tu lo que está cámara, haciendo este loco. me encanta ese sello, creo que dijiste, este muchacho que fue el número 1 en el Central. Me encanta saber que los colombianos sean tan duros. Rata Mutante. Me encanta, me Rata encanta. Mutante Records, mi sello es AA Records. Aquí está Mutilated Records. Hay como 5 o 7 sellos acá en Estados Unidos solamente haciendo vueltas para el metal colombiano. Bueno, pues ya Nosotros receptamos somos- y los conocemos. Sí, o sea, nosotros somos, o sea, mi sello no tiene, yo soy metal, punk, yo soy rock No, and roll, sonidos yo soy- extremos se llama esto. No es sonidos O sea, extremos. No. Para sonidos extremos está Mutilated Records, Grindcore, Grindcore, death metal, todo lo que es la fuerza del metal pesado. No, yo le llamo sonidos extremos del punk al black metal. War March Records Estoy es hablando black realmente, metal. ¿no? Para que la gente acepte todo. Es que tiene que ser todo. Tiene que ser todo. Entonces, cuando digo sonidos extremos es eso y veo que tú combinas muy bien los sonidos extremos del punk al metal que conocemos en el 2030. Las óperas primas, todo. Todo. Es que el metal colombiano es una chimba. Bueno, para ¿Te puedo hacer la entrevista prontamente? Claro, en el mismo pedazo. Después de lo que te conté de Taliban Music, que fue un camello y fue un fracaso, teniendo semejantes bandas. Semejantes bandas. Como ha cambiado el tiempo, con las facilidades de computadores y todo eso, una persona como tú, ¿cómo hace para poder saber cuál es el que es? Porque déjame decirte que se pueden hacer maravillas en el internet y todo eso, pero que una cosa ya es... Nunca se sabe. Es que nunca se sabe. O sea, Pero ¿cómo haces? Dices que vamos a hacer una audición y vas y los ves, ¿o cómo? No. Yo tengo una banda, mi banda de cartel es argentina. Yo tengo o sea, mi banda, o sea, yo grabo en Colombia, tengo 5 bandas de Colombia y con ninguna me ha ido bien, pero pues igual yo estoy ahí. Y me sale una banda de Argentina y la adopto yo y ¡pam! Pegamos. Y me saco el segundo y el tercer disco y ¡pam! Ok. Volvemos a pegar. En Colombia, la Argentina me la adoptan en Ecuador y en Colombia. Y tenemos un toque hace 20 días en Ecuador y en Colombia, en Bogotá. En Ecuador sold out, en Bogotá sold out. Y vendimos los discos que habíamos sacado. Y los manes en Argentina no llenaban. Y ahorita los manes van para México.
porque estamos trabajando para eso. Las cosas son así. A veces es un poco complicado. Todos nos tenemos que ir, se sabe. Pero eran 15 segundos, nos encanta. Sí, Gracias por informar y por tener la perseverancia de saludarme y quererme. Muchas gracias. No se respondió ninguna, pero todo salió bien. Gracias. Mucho cariño. Muchas gracias. Gracias. Te dije que lo hacíamos. Perfecto. Mil gracias. A ti.